comprende lo que es en cronología el segundo cuatrimestre. No son dos tramos separados, ¿sí? No son dos tramos que vamos a trabajar de manera independiente, sino todo lo contrario. Son dos tramos que mantienen una estrecha vinculación, una relación muy importante entre sí, así que sería bueno que todos vayamos avanzando y que vayamos caminando en este proceso de lo que va a ser la materia de pedagogía. El taller inicial de hoy tiene como temática principal, ¿sí?, la introducción a la pedagogía. Más precisamente se llama ¿de qué hablamos cuando decimos pedagogía y qué es la didáctica? Y antes de comenzar a compartir pantalla, una pequeña presentación, una presentación cortita que yo les armé justamente para introducirnos en el campo de la pedagogía y diferenciarnos del campo de la didáctica. Me gustaría saber, escuchar, si alguno se anima a participar comentándome qué se imaginan, si hay, desconozco si hay quienes ya trabajan en docencia. Sí, tenemos a Andrea, que ya viene de tener, Andrea Graciano, un recorrido bastante largo en el profesorado de economía. De hecho fue mi alumna el año pasado y seguramente ella va a saber de lo que estamos hablando, pero me gustaría que el resto de los ingresantes a la carrera me comentara qué se imaginan ustedes cuando decimos, ¿sí?, cuando ven la materia de pedagogía en el plan de estudio de la carrera. ¿Qué se imaginan que es la pedagogía? ¿Qué aborda la pedagogía? Yo me imagino la forma de encarar a los chicos, o sea, de llegarle a los chicos, de tratar a los chicos, porque me lo imagino con esa rama, tipo psicología. Vamos a ver, sí, gracias Alejandra. Lo que se le da. Sí, sí, claro, exactamente. Vamos a ver justamente en esta pequeña presentación, en esta pequeña introducción que vamos a hacer hoy, que por supuesto lo vamos... A ver, ahí está. Por supuesto lo vamos a ir profundizando en el recorrido por el programa de la asignatura. La pedagogía, si bien es una ciencia, una disciplina académica y científica particular, establece y se nutre de muchas otras disciplinas, y en este caso, como decía Alejandra, de la psicología, más precisamente de la psicología educacional, que es una rama específica de la psicología general. ¿Alguien más? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra pedagogía? A ver, acá tengo un comentario. Bueno, acá se habla de los problemas de aprendizaje de los chicos, y podríamos incluirlo en este campo complejo que es la pedagogía, pero más precisamente el problema de los aprendizajes a nivel cognitivo se ocupa la psicología educacional. Acá Laura nos dice herramientas de enseñanza. Vamos a ver que esa terminología tiene más que ver con la didáctica que con la pedagogía, pero en realidad como el objeto de estudio de la pedagogía es complejo, podemos llegar a tomar todos estos elementos, estos componentes que van nombrando ustedes. Acá habla de métodos de enseñanza, métodos que usan los docentes para enseñar. Vamos a ver que más precisamente ese es el objeto de estudio de la didáctica. ¿Alguien más que se anime a comentar? ¿No? Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Si alguien, hay alguien más que está en la sala de espera. A ver. Sí. Si me avisan, por favor, si se alcanza a ver la presentación. ¿Pueden verla? Sí, se ve. Perfecto, sí, se ve. Gracias. Bueno. Ahí está. Bueno, como les había dicho, el nombre del taller de hoy, ¿sí?, si bien tiene mucho que ver con introducirnos en el conocimiento, en el campo de conocimiento de la pedagogía,
El taller de hoy se titula ¿De qué hablamos cuando decimos pedagogía? ¿Y qué es la didáctica? ¿Sí? Muchas veces en el campo de las ciencias de la educación y más precisamente en el campo de la formación docente en general, se suele tener una idea errónea de que la pedagogía y la didáctica son una misma ciencia, o de que la didáctica es una rama de la pedagogía o viceversa, ¿sí? O que la didáctica y la pedagogía comparten el mismo objeto de estudio, ¿sí? Muchas de estas cuestiones conceptuales son, la mayoría son erróneas, porque cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de una disciplina científica y académica que es particular, y cuando hablamos de la didáctica, estamos hablando de otra disciplina académica y científica que también es particular. Y cada una de estas dos disciplinas tiene su objeto de estudio, ¿sí? Tiene un objeto de estudio delimitado que científicamente se encarga de analizarlo, de reflexionar y de investigar acerca de ese objeto de estudio. Vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Y para comenzar ya este recorrido por la materia, si bien nuestra materia es pedagogía, es importante partir de la idea, ¿sí?, de diferenciar estas dos grandes disciplinas académicas y científicas. Vamos a partir por la definición de la pedagogía. Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, la pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar, de analizar y reflexionar acerca de la educación como campo complejo. Fíjense cuán complejo es el objeto de estudio de la pedagogía. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación propiamente dicha, es decir, el hecho educativo que sucede, que se desarrolla, que se construye, que se forma dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Es el hecho de educar, es también, si se quiere, es la pedagogía responde al interrogante de ¿para qué enseñar? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que tiene la educación? El sentido, el significado, la importancia que tiene la educación dentro de una sociedad. Voy a admitir a alguien. ¿Sí? Entonces, la pedagogía, ¿sí?, para empezar ya a situarnos en el complejo campo de estudio que tiene, la pedagogía se va a encargar de estudiar, analizar y reflexionar lo que pasa dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Todo lo relacionado con la educación, con el hecho educativo. ¿Por qué? Fíjense que acá cuando menciono que el hecho educativo es el objeto de estudio de la didáctica, diferencio, ¿sí? Establezco una diferenciación con otros ámbitos de la vida, por eso dice la pedagogía, el objeto de estudio, perdón, de la pedagogía es el hecho educativo en el ámbito de las instituciones escolares, educativas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar, enseñanza, ¿sí?, educación, se puede dar, y de hecho se da, en todos los ámbitos de la vida o en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, un claro ejemplo que plantea la autora Silvina Birz, que es el primer texto que nosotros vamos a trabajar, el primer material bibliográfico, en su texto, el ABC de la pedagogía, ella menciona que enseñanza, prácticas de enseñanza, la educación se puede dar y se ha dado a lo largo de la historia en diferentes ámbitos de la vida. Pero la educación, el hecho educativo que interesa a la pedagogía y sobre el cual va a analizar, va a estudiar y va a investigar, es la educación que se da, que se desarrolla dentro de las instituciones educativas, ¿sí? A diferencia de otro tipo de enseñanzas o de educación que se da en los diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, ella menciona que educación también se puede ver cuando una madre enseña a caminar a un hijo, cuando una madre alimenta a su hijo, cuando en un taller el artesano construye o aprende a construir algún producto, algún elemento. Entonces, como para diferenciar estas prácticas educativas, la pedagogía se va a concentrar en la educación, pero dentro del ámbito educativo, ¿sí? Es decir, el sentido que tiene la educación
dentro de las instituciones escolares. ¿Y cuál es la importancia, el significado, ¿sí?, que esta educación dentro de estas instituciones particulares le dan justamente, que le permiten justamente analizar a la educación qué función tiene en la sociedad? Por eso vamos a ir, luego cuando avancemos en la lectura de este primer texto, esta autora lo que hace es diferenciar las dos grandes funciones que tiene la educación dentro del ámbito educativo, ¿sí?, dentro de la formación de las personas, ¿sí?, de la formación escolar de las personas. Una es la función de reproducción y otra es la función de producción, que ahora no vamos a profundizar en eso porque es tema de la primera unidad de la materia, ¿sí? Ahora lo importante es dejar en claro, ¿sí?, y que ustedes comprendan cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, y que ustedes puedan comprender que la pedagogía es una disciplina académica y científica, es una ciencia que se diferencia de la didáctica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Hay alguna consulta, alguna duda que quieran plantear? Vamos bien, yo voy bien. Vamos, perfecto. Hay una alumna que quería entrar, o alumna, ¿no? Una alumna, Sí, Soledad. sí, Soledad Gutiérrez, sí, ahí está. Como tengo compartida la pantalla, se me va a segundo plano la sala de espera. Ahí está. Bueno, vamos a avanzar entonces, la siguiente diapositiva. Esto que les decía, ¿sí? La pedagogía responde al interrogante de ¿para qué enseñar? ¿Sí? Vamos a ver que la didáctica también responde a un interrogante que es diferente a este interrogante central que delimita y determina el objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía nos ayuda a nosotros a comprender por qué es importante, para qué sirve enseñar, para qué sirve la educación, cuál es el sentido y el significado que tiene el enseñar, el educar a una persona, ¿sí?, en una sociedad determinada. Analizando, por eso dice, el sentido que tiene la educación en una sociedad. La pedagogía es una disciplina académica compleja, esto que veníamos también hablando al inicio, que tiene que ver con la participación de una de las compañeras, que dijo que también es importante el aporte de la psicología. Fíjense que la pedagogía es una disciplina académica compleja, es compleja porque estudiar el campo, analizar el campo de la educación en su complejidad, ¿sí?, para eso necesita nutrirse de otras disciplinas como la didáctica, como la psicología educacional como una rama de la psicología general, la sociología, la filosofía, etcétera, ¿sí? Va tomando, y esto nosotros lo vamos a poder entender y lo vamos a poder analizar con mayor detenimiento cuando vayamos avanzando en el programa de la materia, ¿sí? Pero es importante este punto, ¿sí?, que considera esencial y fundamental para explicar la complejidad de la educación, de este objeto de estudio de la pedagogía, el nutrirse, la necesidad de nutrirse del aporte de otras disciplinas académicas y científicas, ¿sí? Porque, bueno, si nosotros estamos diciendo que la educación, el hecho educativo, lo que sucede al interior de las instituciones escolares, es el objeto de estudio de la didáctica, tenemos que también pensar, ¿sí?, cuál es el objeto de estudio de estas otras disciplinas del campo de la ciencia de la educación que me van a ayudar a mí a comprender ese hecho educativo en su complejidad, ¿sí? Porque no, cuando hablamos de educación tenemos que pensar un montón de otros factores, elementos y procesos que intervienen al interior de ese hecho, ¿sí? Como el proceso de enseñanza, ¿sí?, que tiene como principal actor al docente, como el proceso de aprendizaje, que tiene al estudiante como el principal actor, al proceso de construcción o, si se quiere,
lineamiento de los contenidos y al proceso de construcción de lo que se va a enseñar dentro de esas mismas instituciones educativas, que es lo que se conoce con el término de currículum, ¿sí? Como ese documento que contiene lo que se va a enseñar dentro de las instituciones. Bueno, para explicar todo esto que complementa, que hace a la educación y que le dan justamente ese carácter de compleja a la educación dentro de las instituciones educativas, la pedagogía necesita necesariamente nutrirse de estas otras ciencias de la educación, ¿sí? La pedagogía se concentra en la cuestión de por qué educamos, es decir, la necesidad de la educación para cualquier sociedad humana en todos sus ámbitos. En este texto que yo les vengo mencionando, de la autora Silvina Pierce, que es el ABC de la pedagogía, ella también menciona en qué radica la importancia, esta necesidad de la educación, de educar en cualquier sociedad humana, justamente en el hecho de que si no existiera la educación institucionalizada, la educación escolarizada, el ser humano tendría que nuevamente volver a reinventarse, volver a inventar todo lo que se fue inventando, volver a crear y a construir todo lo que a lo largo de la historia humana ya se fue construyendo, ya se fue creando, ya se fue investigando, ¿sí? La educación sirve para esto, para poder fragmentar el contenido, para poder fragmentar el saber, el conocimiento de una sociedad y a partir de ello crear nuevos saberes, construir nuevos aprendizajes. No, porque ella menciona el ejemplo de, imagínense que si tenemos que volver a inventar el fuego, a inventar los utensilios para poder alimentarnos, a inventar todo lo que ya en la antigüedad se haya estudiado, se haya analizado, se haya creado e investigado, ¿sí? Entonces, por eso acá también ella menciona estas dos grandes funciones que tiene la educación en una sociedad, que es la de reproducción, la de reproducir ya saberes, conocimientos que fueron inventados a partir de un orden social establecido, y la de producir nuevos saberes, nuevos conocimientos, desarrollar o permitir desarrollar nuevas competencias y habilidades en los estudiantes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe, hay un compañero también que quiere entrar y no pudo. A ver, no tengo nadie en la sala de espera. Ah, no, ya eliminó mensaje, supongo que ya entró. Sí, porque no tenía nadie. A ver, voy a atender un ratito al chat, si hay alguna pregunta. Bueno. Ah, sí, ¿podría explicar de vuelta la diapositiva número 3? Porque mi gata justamente estaba atacando el documento que tenía y, bueno, si lo puede explicar de vuelta. ¿Esta? ¿La de por qué educamos? No, la diapositiva número 3. Bueno, acá decíamos, justamente volvíamos a tomar este aspecto significativo de la conceptualización de la pedagogía, donde hablábamos de la importancia que tiene, ¿sí?, para la pedagogía el nutrirse de otras disciplinas científicas y académicas, como en este caso yo les mencioné algunas, la didáctica, la psicología educacional, la sociología, la filosofía, porque todas estas disciplinas, al tener la pedagogía como objeto de estudio, el campo de la educación como fenómeno complejo, es necesario que estas otras disciplinas aporten, ¿sí?, un análisis, una investigación, estudios, reflexiones acerca de la complejidad de ese objeto de estudio que es la educación, porque en la educación, justamente en el hecho de la educación, en el hecho educativo, intervienen un montón de otros factores, elementos y procesos que nosotros lo vamos a ir viendo, y ustedes también lo van a ver en el campo de la didáctica, en el campo de la psicología. Intervienen como, por ejemplo, hoy mencionaba una de las compañeras los problemas del aprendizaje, ¿sí? Interviene dentro del hecho educativo las estrategias y los métodos de enseñanza, cómo hace las formas
y las estrategias que tiene un docente para diseñar y desarrollar una clase, un montón de factores y cuestiones que es necesario que otras disciplinas ayuden a investigar, ayuden a explicar justamente dentro de este campo de la educación que es complejo. Después de esto, bueno, aparece acá que también es importante, ¿sí? Que me gustaría ya que vayamos estableciendo esta diferenciación entre la pedagogía y la didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Sí? ¿De qué se encarga de estudiar la didáctica? La didáctica, como les había dicho, al igual que la pedagogía, también es una ciencia. También es una disciplina académica y científica que tiene un objeto de estudio particular. En el caso de la pedagogía, bueno, el objeto de estudio de la pedagogía es mucho más complejo, si se quiere, si se quiere el objeto de estudio de la didáctica. El objeto de estudio de la didáctica, ¿sí? Es la teoría de la enseñanza, es decir, las prácticas de la enseñanza. Fíjense que hoy aparecía en uno de los comentarios de ustedes que la pedagogía se encarga de estudiar o de analizar los métodos de enseñanza. No, la disciplina que se encarga de analizar, de reflexionar, de investigar acerca de las prácticas de la enseñanza, ¿sí? Es la didáctica. La didáctica que estudia la teoría de la enseñanza y por ello se ocupa de su estudio. La didáctica también se va a ocupar del diseño del currículum y de todo ese proceso complejo que es la conformación de este documento que nos dice a los docentes, a las instituciones escolares, determina lo que se debe enseñar dentro del espacio del aula. De las estrategias de enseñanza, es decir, de todos los métodos y formas que tiene el docente para desarrollar una clase, para poner en juego una clase, para poner a disposición del alumno el conocimiento o el saber específico. De la programación de la enseñanza, fíjense que acá es un término muy importante, es un proceso muy importante el de la programación de la enseñanza, que es el proceso de la planificación. Esto ustedes lo van a ver en didáctica, justamente, ¿sí? De los problemas de su puesta en marcha y de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De todo esto, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con la enseñanza, con la práctica de la enseñanza focalizada o centralizada en el docente, se ocupa la didáctica, ¿sí? Que va a realizar, por supuesto, su gran aporte a la educación, a la pedagogía, cuando la pedagogía intente explicar por qué es importante educar, ¿sí? ¿Qué significado tiene enseñar? ¿Qué significado y qué sentido tiene la educación dentro de las instituciones escolares? La didáctica se va a focalizar, podemos decir, en la figura o en el actor de la enseñanza, es decir, en el docente. Pero para concentrarse, fíjense cómo es todo un círculo, ¿sí? Todo un proceso de retroalimentación entre las disciplinas, es todo un trabajo interdisciplinar, porque para que la didáctica se concentre en el actor de la enseñanza, es decir, en el docente, es importante también que la psicología educacional explique cómo aprende un sujeto, ¿sí? Cómo aprende, esos estudiantes que con el docente van a trabajar. Y así es todo un proceso, se da un proceso de interrelaciones entre las diferentes disciplinas. Por lo tanto, su objeto de estudio es la teoría de la enseñanza, continuamos hablando de la didáctica, y fíjense a qué interrogante, yo siempre les digo a mis alumnos, es importante que tengan siempre presente al analizar el objeto de estudio de cada una de estas disciplinas, es importante que tengan en mente estos interrogantes. Dijimos que la pedagogía responde al interrogante o intenta responder de para qué enseñar, para qué educar. ¿Sí? Y la didáctica, fíjense que va mucho más allá con un carácter procedimental, ¿sí? Conceptual, va a responder a la pregunta del cómo enseñar, concentrándose justamente en los métodos, en las formas, en los posicionamientos, en la caracterización de ese actor particular dentro del aula que es el docente. ¿Sí?
cómo va a enseñar, cómo va a diseñar una clase, es decir, cómo va a planificar, cómo va a poner en juego eso que planificó y cómo va a tratar de que el contenido, que el saber, que el conocimiento llegue a sus estudiantes, a través de qué métodos, a través de qué estrategias. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, Joya. Bien, perfecto. Su principal tarea consiste en analizar, seguimos hablando de la didáctica, y reflexionar acerca de los métodos de la enseñanza que garanticen, ¿sí?, la comprensión de los contenidos disciplinares, es decir, en los métodos, en las formas que tiene el docente para poner a disposición de los estudiantes, del grupo clase, esos saberes o esos contenidos disciplinares. ¿Sí? En el caso del profesorado, si nos concentramos en este profesorado, cómo ustedes como docentes de matemática pueden desarrollar durante su formación la capacidad de crear, de diseñar y de implementar métodos o estrategias de enseñanza que le posibiliten al alumno comprender, ¿sí?, las matemáticas. Y así, ¿sí?, por ejemplo, por eso hay la didáctica, y esto ustedes los van a ver específicamente en la disciplina, en la materia de didáctica, cómo hay diferentes niveles, si se quiere, de la didáctica. Hay un nivel de didáctica general que tiene que ver con justamente todo el campo de la formación general, sin especificar área por área o carrera por carrera, y después están las didácticas específicas o especiales, según otros autores, donde se va justamente especificando el análisis y la reflexión de estos métodos para la enseñanza de cada una de las áreas o de cada una de las ramas, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver justamente en la materia o en la cátedra de didáctica. Me quedan 9 minutos para que se termine la reunión. Lo que voy a hacer, ¿sí?, antes de avanzar un poquito en este último tramo del taller, ¿sí?, que son 2 preguntas como para reflexionar. Me gustaría que se animen a participar, que no, si tienen vergüenza de hablar, me lo pongan en el chat, pongan su intervención o su aporte o su idea en el chat y lo vamos viendo entre todos. Voy a finalizar la reunión antes de que se corte automáticamente y nos volvemos a conectar a través del mismo enlace. ¿Sí? Sí, ¿Me parece? sí. Perfecto. Sí. Bueno, Sí, sí. entonces salgo y nos volvemos a conectar. Bueno, volvimos. Antes de avanzar con esta última actividad de cierre del taller, me gustaría que si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran acotar, ¿sí?, o algo que querían decir durante la presentación. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No, yo por ahora no tengo ninguna. Perfecto. Gracias, Martín. Bueno, voy a volver a compartir pantalla un ratito, ¿sí?, para que se anoten estas 2 preguntitas, ¿sí?, que son interrogantes para reflexionar un poquito antes de cerrar el taller, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que fuimos hablando, ¿sí?, lo que les fui comentando acerca de el objeto de estudio de la pedagogía y su diferenciación con la didáctica, me gustaría que piensen un poquito, ¿sí?, en relación a estos 2 interrogantes. Uno, ¿cuál es la importancia y el significado de estas disciplinas académicas en la formación docente?
¿Cuál es la importancia y el significado de estas disciplinas académicas en la formación docente? Y la otra preguntita, ¿sí? ¿Podemos pensar la formación docente sin los aportes de la pedagogía y de la didáctica? ¿Por qué? Podemos pensar la formación docente sin los aportes de la pedagogía y de la didáctica. ¿Por qué? Bien. Ahora me gustaría que se tomen unos 5 minutitos, ¿sí? Para pensar en función de estas dos interrogantes y así podemos comenzar, ¿sí? Un espacio, abrir un espacio de debate y de reflexión final para cerrar este taller. ¿Sí? Sí. Ya. La segunda pregunta es, ¿podemos pensar la formación docente sin los aportes de la pedagogía y la didáctica? Ahí voy a compartir. ¿Pudieron todos anotar las dos preguntas? Bien. ¿Sí? 5 minutitos, ¿sí? No hace falta, bueno, si a ustedes les sirve escribir la idea, ¿sí? Pero la idea es compartir con el grupo a ver qué se imaginan ustedes en función de estas dos preguntitas.
Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Así no nos demoramos mucho más. En relación a la primera pregunta, ¿sí? Que es, ¿cuál es la importancia y el significado de estas disciplinas académicas en la formación docente? ¿Qué pudieron responder? Si pudieron responder. ¿Quién se anima? Profe, Sí, sí, Agustín. para mí pienso que es para perfeccionar lo que es la enseñanza y la educación. ¿Mm? Al ir estudiándola se puede ir mejorando los métodos y el porqué de las cosas. Perfecto. Gracias, Agustín. ¿Alguien más? No sé quién aparece con el nombre usuario de Zoom, pero dice la importancia es que nos dan las herramientas para poder saber cómo enseñar y cómo pueden aprender, ¿sí? Fíjense que acá ya involucra el compañero o compañera, no sé, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, ¿sí? De los estudiantes, del alumno. Dice Agustina Monteros, pienso que la didáctica te brinda herramientas para poder desarrollar un tema, ¿sí? Un tema siempre contextualizado dentro de lo que es el campo del currículum, o el diseño curricular, o el programa de una cátedra, que estos ustedes, como les dije, van a ir viendo en la cátedra en la materia de didáctica, los diferentes niveles de concreción del currículum. Dice Juan, es importante, ya que no tendríamos ese beneficio social y tampoco podríamos apoyarnos en sus otras ramas de pedagogía y no tendríamos métodos que emplea el docente. Claudia es quien había aportado que nos brinda las herramientas para poder saber cómo enseñar y cómo aprender. Bueno, ¿alguien más para esta pregunta número 1? ¿Que quiera contar algo, mencionar algo? ¿No? Bueno. Ahí en el chat un compañero puso algo, profe. A ver, sí, sí, Agustín. Acerca de la pregunta 1, son esenciales la didáctica y la pedagogía para saber qué tan efectiva es la enseñanza. Fíjense que acá aparece otra de las conceptualizaciones que forman parte del vocabulario técnico, instrumental de la didáctica, la eficiencia y la eficacia de la enseñanza. Y el método utilizado para enseñar. Dice también Agustina, y la pedagogía, pienso que si aplicamos bien esos métodos para enseñar, los chicos aprenderían el tema. Dice Andrea, lo que hace la pedagogía y la didáctica es permitir que todos los niveles escolares en todo el país respeten los mismos métodos y procedimientos educativos. Exactamente, ¿sí? Y esto fíjense que nosotros vamos a ver en la unidad número 1 de pedagogía, vamos a ver cómo, ¿sí? Históricamente, social y culturalmente se fue construyendo lo que es el sistema educativo, ¿sí? Vamos a ver cuándo se crea, cuándo se inicia y bajo qué paradigma pedagógico se inicia la construcción de este sistema educativo, ¿sí? Esto que dice Andrea es muy importante, porque la didáctica, al estudiar o analizar y reflexionar acerca del campo de la construcción del currículum, es decir, el currículum como ese documento que determina lo que se debe enseñar, lo que hace es unificar la enseñanza, ¿sí? Unificar, primero, por supuesto, establecer diferenciaciones entre los diferentes niveles educativos. Y esto vamos a ver cómo se da, por supuesto, en su constitución, en la construcción del sistema educativo. ¿Sí? El sistema educativo está constituido por diferentes niveles. El nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, que son los ciclos que se conocen comúnmente como ciclos obligatorios. ¿Sí? Después está el nivel superior, universitario y no universitario, que ya, si bien forma parte de ese sistema educativo, ya no forma parte del sistema de ciclos obligatorios,
¿sí? Esto vamos a ver cómo se fue constituyendo, se va a ir constituyendo a lo largo de la historia de la educación. Y lo que hace justamente la construcción de este sistema educativo por niveles es unificar la enseñanza y los métodos que se pretenden se utilicen en cada una, ¿sí?, de las instituciones escolares, dependiendo, por supuesto, del nivel que enseña, del nivel en el que educa. ¿Se entiende? ¿Sí? Y retomando, ¿sí?, el interrogante central, que cuál es la importancia de la pedagogía y de la didáctica de estas dos disciplinas en su formación docente, es muy importante justamente entender que tanto la pedagogía como la didáctica les va a ir dando a ustedes, como decía también una de las compañeras, las herramientas necesarias para poder actuar, para poder desenvolverse, para poder desempeñarse dentro de lo que es el espacio complejo del aula. ¿Sí? Le va a dar la posibilidad de, durante toda su formación inicial, de todo su proceso de formación inicial, desarrollar las capacidades que se conocen, según el autor Philippe Perrenot, se conocen como capacidades docentes. Y estas capacidades docentes son, ¿sí?, las que justamente nos brinda o en las que nos forman tanto la pedagogía como la didáctica. Porque esto siempre es un ejemplo que yo siempre que les doy a mis estudiantes de todas mis carreras. Uno puede llegar, ¿sí?, al último tramo de su formación, de su carrera de formación docente, siendo un experto en la materia, siendo un experto en el conocimiento o en el contenido disciplinario en el área, en este caso de las matemáticas, pero si yo no sé cómo pararme, cómo posicionarme, cómo diseñar, cómo armar una clase, cómo innovar, cómo involucrar y combinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la presencialidad o a la semipresencialidad y crear nuevas estrategias innovadoras y significativas para enseñar, entonces ahí estaría en problema. Y todo ese conocimiento específico, disciplinar, o de las matemáticas, o de la historia, de la geografía, ¿sí?, lo que fuere, no me daría la seguridad que yo necesito para posicionarme y plantarme dentro de lo que es el espacio del aula, ¿sí?, entendiendo que el docente es el sujeto que tiene una responsabilidad moral, ética, social, pedagógica y política dentro de ese espacio del aula. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y la segunda pregunta, a ver que no me acuerdo. ¿Podemos pensar la formación docente sin los aportes de la pedagogía y de la didáctica? ¿Por qué? Creo que acá hay dos compañeros que ya habían dejado su intervención. A ver. No, dos. Agustín. No, debido a que estudian la enseñanza y sus efectos sobre quienes enseñan y aprenden, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Que no haya respondido, no haya participado en la primera, que quiera contar su respuesta. ¿Podríamos pensar? ¿Sí? Ustedes pueden pensar ahora que, y durante toda esta primera parte del recorrido de la carrera que vamos a hacer, ¿sí?, durante el primer cuatrimestre, ¿ustedes se imaginan pensar su formación docente inicial, ¿sí?, formarse ustedes como profesores de matemática sin abordar, sin analizar y reflexionar acerca del objeto de estudio tanto de la pedagogía como de la didáctica? Yo puse que no. No. No, porque necesitamos saber transmitirlo también y saber a quién, o sea, que es diferente dependiendo a quién nos vamos a dirigir. No va a ser lo mismo un chico de primer año, segundo año, tercer año. Bueno, eso. Exactamente, ¿sí? Estas disciplinas, como dijimos, también nutriéndose del aporte de las demás disciplinas, en este caso es fundamental el aporte que hace la psicología educacional a la didáctica y a la pedagogía para reconocer, ¿sí?, para brindarles al docente la capacidad de reconocer cuáles son las características que tiene el grupo de aprendizaje dentro de ese espacio del aula.
entendiendo que el espacio del aula también es un espacio complejo, en el que pedagógicamente, ¿sí? La pedagogía tradicional nos llevaba a pensar que, bueno, todos los alumnos aprenden de la misma manera, entonces el mismo método lo aplico para todos los alumnos, ¿sí? Hoy nos vamos a encontrar, y aún más en esta situación de la virtualidad, de la educación semipresencial o de la educación a distancia, nos vamos a encontrar que es imposible pensar que todos los estudiantes, que todos los alumnos aprenden de la misma manera, ¿sí? Porque cada alumno, ¿sí? Ya no nos podemos referir a un grupo de estudiantes homogéneo, ¿sí? Tenemos que hablar de la heterogeneidad o de la diversidad dentro del espacio del aula, donde cada alumno tiene su tiempo, tiene su ritmo, tiene su forma, viene cargado ya con un cúmulo de experiencias o de vivencias sociales, políticas, económicas y culturales que le dan justamente la posibilidad de estar en ese espacio del aula. Entonces, acá es muy importante esto que menciona Alejandra, porque estas disciplinas, ¿sí? Como las demás disciplinas de las ciencias de la educación, en este caso estamos hablando de la psicología educacional, nos da la posibilidad de reconocer, ¿sí? De anticipar, de ir frente a esta posibilidad de reconocer y caracterizar a ese grupo de aprendizaje, la posibilidad de diseñar una buena práctica de la enseñanza, ¿sí? O por lo menos intentar llevar a cabo una práctica de enseñanza donde todo el grupo, ¿sí? Aprenda. A ver, voy a leer los comentarios que siguieron participando. La pedagogía, dice Bárbara, la pedagogía, la didáctica, la psicología y la sociología están plenamente interconectadas, permitiendo entender y estudiar al ser como sujeto sociocultural y a través de esto poder proveer las condiciones y herramientas para apropiarse de los contenidos. Sí, correcto, ¿sí? Estas disciplinas, para pensar la complejidad, por eso les decía al inicio, para pensar y comprender la complejidad de la educación, ¿sí? Y del sistema educativo, es necesario que nosotros pensemos estas disciplinas en permanente relación, ¿sí? En permanente vinculación. Cada una se va nutriendo de las demás para poder llegar a entender o intentar explicar lo que sucede al interior del aula, ¿sí? Donde cada proceso y donde cada actor es particular y es complejo. Dice Manuel, yo creo que no, ya que la pedagogía y la didáctica son herramientas claves para encarar la enseñanza. Exactamente, esto que decíamos, la capacidad de, la posibilidad, perdón, de desarrollar durante la formación docente estas capacidades que le posibilitan al docente poder intervenir en el espacio sociopolítico y cultural que es el aula. Dice Claudia, creo que es. Claudia, sí. Claudia, no se podría sin pedagogía ni didáctica porque no podríamos saber cómo enseñar y cómo aprender. Exactamente. Dice Melanie, para mí no, porque son primordiales a la hora de enseñar y no se puede enseñar correctamente sin analizar cómo hacerlo, no tendríamos las herramientas necesarias, ¿sí? Fíjense que aparece muchas veces, ¿sí? El término de herramienta. Y sí, si nos ponemos a pensar, la didáctica y la pedagogía, todas estas ciencias de la educación, lo que nos brinda es el desarrollo, la posibilidad de desarrollar estas competencias, ¿sí? Y de reconocer estas herramientas necesarias para enfrentar justamente ese espacio del aula y para poder justamente desarrollarnos en ese espacio del aula, intervenir. Laura dice, como dijo usted recién, si tenemos todos los conocimientos matemáticos y no contamos con la didáctica y la pedagogía, no podemos transmitirlo. Exactamente, esta idea de que tanto el conocimiento, ¿sí? Tanto como las competencias disciplinares o del área específica, también son importantes las competencias pedagógicas y didácticas, ¿sí? Van de la mano. Un buen docente, ¿sí? O una buena práctica de la enseñanza solo puede ser diseñada, pensada, desarrollada si el docente tiene, ¿sí? Estos conocimientos o el desarrollo de estas competencias, por un lado pedagógicas y disciplinares, o pedagógico-didácticas y disciplinares. ¿Se entiende?
¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Que quiera aportar su idea? Muy buenas sus intervenciones. Claramente es la idea a partir de esto, ¿sí? De conocer, primero reconocer cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, de este campo que a nosotros nos compete, ¿sí? Por lo menos en nuestra materia, en la materia que van a tener conmigo, y poder diferenciarla así de la didáctica, que muchas veces uno de los grandes errores conceptuales y quizás epistemológicos que tiene el conocimiento de estas disciplinas, confundirlas, ¿sí? O confundir a la didáctica con la disciplina, o confundir sus objetos de estudio, o pensarlas como una sola ciencia, cuando ambas son diferenciales, ¿sí? Y comprender la importancia que tiene trabajarlas, analizarlas, reflexionarlas de manera permanente, ¿sí? Y en relación, en estrecha vinculación ambas. Nosotros vamos a iniciar, y no sé si ustedes ya tienen conocimiento del cronograma institucional. Justo ahora no tengo, porque lo tengo en la computadora, tendría que salir. Si mal no recuerdo, las clases se inician en la segunda semana